Listo. Entonces aquí vamos a analizar el día de hoy el siguiente tema que tiene que ver con los criterios para valorar el proceso comunicativo, ya que tiene que ver con expresión oral. Listo, entonces nosotros cuando utilizamos la expresión oral, utilizamos estos elementos, ¿no? Entonces de pronto cuando tenemos una conversación con alguien o discutimos con alguien, realizamos estos procesos. Entonces tenemos estos procesos que son los siguientes. Tenemos un hecho, una opinión, una inferencia principalmente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Entonces, un hecho. Entonces, ¿qué son los hechos? Son acontecimientos o sucesos. Aquí está la palabra clave, comprobables, ¿no? Entonces, un hecho es algo que sucede, ¿ya? O algo que se da, pero tiene que ser comprobable, ¿no? Por ejemplo, en las noticias vamos a encontrar un montón de hechos, ¿no? Entonces, eso es un hecho, algo que tiene pruebas, ¿no? Algo que se puede comprobar. Eso es un hecho. Una opinión, en cambio, son juicios de valor. Una opinión es lo que yo creo, en cambio. ¿Listo? Entonces, un hecho, algo que tiene pruebas, ¿no? Algo que se puede comprobar. Por ejemplo, qué sé yo, podemos decir que últimamente está haciendo mucho frío, ¿cierto? Últimamente el clima está bastante frío porque existe un cambio climático, existe un cambio de clima en tal cosa, ¿ya? Aquí, lógicamente, me voy a basar en información científica, entonces, de pronto, en la información que me da las noticias o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, esos serían ejemplos de hechos, ¿no? Otro ejemplo de hecho podría ser, de pronto, el funcionamiento del metro, ¿no? Hablando de noticias actuales, el funcionamiento del metro y es un hecho, ¿no es cierto? Que ahorita se encuentra en distintas fases, pero que ya está funcionando, ¿no es cierto? Entonces, eso es un hecho porque se puede comprobar. En cambio, una opinión, como nos dice aquí, son juicios de valor nada más, son cosas que yo creo, ¿ya? Pero que no están probadas, ¿ya? Una opinión es algo que yo digo, pero que no tiene pruebas. El hecho es como que más tiene sustentación, tiene argumentos, un hecho. ¿Listo? En cambio, una opinión es simplemente lo que yo pienso. Por ejemplo, yo puedo decir, últimamente está lloviendo porque qué sé yo, porque estamos, porque es propio de la temporada, ¿cierto? Ya puedo decir eso. Pero eso es simplemente una opinión porque no hay una fundamentación ya en lo que yo estoy diciendo. O yo puedo decir el metro no va a funcionar, ya el metro no va a funcionar porque está mal hecho el túnel, ¿ya? Eso es una opinión mía, ¿no es cierto? Porque es algo que yo estoy diciendo, pero no hay una sustentación científica, no hay algo que diga sí, tiene razón o no tiene razón. Ya, entonces, esa es la diferencia entre un hecho y una opinión. Ahora, el siguiente elemento dice una inferencia, que son inferencias, deducciones que se extraen de una cosa a partir de otra. Entonces, una inferencia prácticamente son conclusiones, deducciones que se extraen a partir de una cosa, ¿ya? Eso es una inferencia. No sé si ustedes de pronto han visto Sherlock Holmes, él infiere bastante, ¿no? Porque o los detectives, digamos así. Los detectives de pronto para investigar, para llegar con el culpable, con la causa del accidente, tienen que realizar inferencias, ¿no? Deducciones, ¿ya? Entonces, en base a una información previa, lo que van haciendo es deducir, es inferir. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, repito, hechos, opiniones e inferencias. Hechos, acontecimientos, pero que tienen prueba, ¿no? Si algo tiene pruebas, eso es un hecho, ya, porque tiene pruebas, tiene argumentos, ¿no? En las noticias vamos a encontrar un montón de hechos. Opiniones son simplemente cosas que yo creo, cosas que yo emito, pero que no tienen una sustentación. Es lo que yo creo nada más. Y una inferencia aquí nos dice que son deducciones, son conclusiones, ¿no? Ahora vamos a ir analizando. Entonces, aquí, un segundito. Ya. Otro elemento que utilizamos son los contraargumentos. Ya. Un argumento es algo que tiene eh, sentido, ¿no? Un argumento, algo que me baso en algo. Pero también nosotros tenemos los contraargumentos. Ya vamos a hacer práctico esto. Entonces, ¿qué dice que son los contraargumentos? Los contraargumentos son ideas que se oponen a los argumentos, ¿ya? Es como en un debate, ahí contraargumentamos, ¿no es cierto? Los contraargumentos nos dice que son ideas que se oponen a los argumentos. Ya, entonces yo digo algo, ¿no es cierto? Y la otra persona me refuta, ¿ya? Eso es un contraargumento, ¿no es cierto?
¿Dónde podemos encontrar esto principalmente? Pues aquí en los debates, ¿no es cierto? En cualquier tipo de debate, una persona argumenta, ¿no es cierto? Argumenta, da hechos, da opiniones y la otra persona contraargumenta, ¿ya? Que es a lo que la persona dijo, refutar la información que la persona dijo, ¿no? Entonces, principalmente, ¿dónde encontramos esto? En los debates, ¿no? En los debates. O de pronto si yo discuto con una persona, ¿no es cierto? Que tiene diferente opinión, que tiene diferente em, forma de pensar sobre un tema, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya bueno, antes de pasar a esto, vamos a un ejemplo y luego vamos a hacer práctico. Vamos a hablar aquí, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Pero antes, déjenme ver, estaba por acá. No, ya, aquí. Bien. Entonces tenemos lo siguiente, ya. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Entonces tenemos por aquí, ejemplo aquí, tesis, la introducción, un argumento, un contraargumento y una conclusión. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? La tesis, que es como el tema, ¿no? Dice la televisión, cultura o droga. Ya, una introducción, ¿cierto? Es información que yo utilizo para abrir un tema. Dice, todos sabemos que la televisión es un gran evento. Esta transmite programas informativos y culturales directamente. Merecen ser vistos, pero hay personas que nada más llegar a casa encienden la tele solo por tener ruido. Para estas personas la televisión es una droga, ¿no? Entonces ese es como que el inicio de la conversación. Ahora empieza el argumento, ¿no es cierto? Ojo, ¿qué dice el argumento? Desde nuestro punto de vista, la televisión ha excedido la cultura entre los espectadores. Gracias a ella, el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. También son de gran utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, los programas deportivos, musicales y buenas películas, que fomenten los valores humanos, no la violencia ni el consumo, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí ese es el argumento que nos da, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos dice el contraargumento? Entonces el contraargumento tiene que tener la idea contraria del argumento. Dice, no entendemos que si se nos estropea un día la televisión es como si nos faltara algo primordial. ¿Se puede vivir sin ella? Entonces, ese es el contraargumento, ¿no? O sea, el argumento le está dando lo que la persona de pronto cree, ¿no? Entonces, el contraargumento es la idea contraria, es refutarle, ¿no? Refutarle lo que está diciendo. Ese es el contraargumento. Y al final tenemos una conclusión. Recuerde que la inferencia es lo mismo que conclusión. Conclusión o inferencia es exactamente lo mismo. Dice, nosotros pensamos en conclusión que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene, pero el abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable. Esa es la conclusión, ¿ya? O inferencia. Lo que veíamos decía inferencia o conclusión es lo mismo, ¿no? Entonces la inferencia está sacando información, está sacando una conclusión a partir de información previa. Y en este caso la información previa es esta, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de argumento y contraargumento. Ya estos serían ejemplos de argumento y contraargumento. ¿Ya? A ver, listo. Ahora vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Parte del lenguaje es la expresión oral, ¿no? Entonces, la expresión oral, donde yo doy opiniones, donde puedo utilizar, ¿no es cierto? Hechos que tienen argumentos. Recordemos la diferencia, ¿no es cierto? Hechos son los que tienen argumentos, opiniones, que es lo que yo pienso, ¿cierto? Sobre un determinado tema, ¿ya? Ahora aquí tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Un segundo. Ya. Entonces dice aquí tenemos unos temas, y dice lo siguiente. Dice, escojan una postura a favor o en contra, ¿ya? Entonces, vamos a discutir sobre estos temas. Aquí tenemos algunos temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice prohibición de las corridas de toros, prohibición de la circulación de vehículos diariamente según el último dígito de la placa, las 24 horas, cambio y actualización de la letra del himno nacional, eliminación de los feriados de Viernes Santo y Navidad. Y por aquí dice elevación a 20
años para poder sufragar, ¿ya? Pues vamos a hablar sobre estos temas, ¿ya? Vamos a hacerlo ya algo más práctico, ¿ya? Entonces estamos viendo hechos, inferencias, hechos, recuerden, tenemos sustentación, las opiniones no tienen sustentación y una inferencia es como una conclusión, ya eso estamos viendo. Vamos a hacer más práctico, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita que estamos poquitos vamos a hablar, ¿ya? Vamos a hacer algo un poquito más práctico en lo que tiene que ver con expresión oral. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a escoger un tema. Ya, empecemos por el primero, que me parece interesante, ¿no? Puede haber ahí diferentes posturas, que es sobre la prohibición de las corridas de toros, ¿ya? Prohibición de las corridas de toros. ¿Qué opina? Vamos a empezar con Alejandro, ¿ya? Alejandro, ¿qué opinas sobre ojo, el tema, prohibición de las corridas de toros? Sí, no, ¿por qué? Bueno, para mí eh, es un hecho como que un poquito desagradable, ¿no? Por lo que se ¿Ah? mata el toro. Pero de ahí en sí la corrida es muy bonita, es un arte, ¿verdad? Que se da, pero debería, pues, no llegar hasta el último acto de matar al toro. Debería, no sé, dejarlo ahí, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, es verdad, o sea, hay gente que le gusta eso, o sea, ya es una tradición de años por años. Entonces, que si no se mata el toro, como que no lo llena, como que no, o sea, mejor no haber ido, o para qué, o sea, como dice un contraargumento, pues, ¿no? De que eh, algo que ha venido siendo como era, que la corrida de toro y se lo mataba, pues debería seguir siendo igual, no cambiar. Ya, ujú, correcto. Y ahí, mira, tenemos un buen argumento, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dice que, claro, de pronto modificarle, ¿no? Porque claro, es algo que tiene, es una tradición ya, ¿cierto? Es una tradición. Por una parte está respetar, ¿no es cierto? Respetar los gustos de la otra persona, de pronto por la otra parte respetar la vida del animal, como mencionaba, ¿no? Entonces, claro, es algo complicado, pero como decía, de pronto incluso llegar a un balance donde haya la corrida como tal, ¿cierto? Pero de pronto no el sacrificio del animal. Ya es un argumento válido, ¿no? Entonces también en este caso se combinaron opiniones también con hechos, porque, por ejemplo, ahí el hecho sería de parte de las organizaciones ambientales, ¿no es cierto? Ellos con información dicen, ¿cierto? Se están matando a los animales y toda la cuestión del maltrato animal. Entonces, en este caso utilizamos hechos y utilizamos opiniones. Bien, Mr. Juan, ¿qué opina? Mr. Juan. Igual, si de pronto si tenemos ahí problemas con el audio, escribamos, ¿ya? Algo corto. Ya bueno, mientras esperamos. Ojo, verán, el tema de la asistencia y todo se va a considerar bastante ya por todo de pronto el esfuerzo que hacemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita, déjenme revisar, se me fue ya, un segundito ya. Entonces les voy a marcar a ustedes la asistencia y eso sería como una nota extra, ¿ya? Por el hecho de estar presentes, ¿ya? Por el hecho de estar presentes, ya tienen una nota adicional que luego eso va igual, ya cuando nos piden las notas, ahí va la nota y va como un 10, ¿ya? Porque pienso que hay que valorar igual el esfuerzo que hacemos, ¿no? Denme un segundo, les marco, ¿ya? Y ya leo su opinión. Ah, Ayala y Sam. Un segundito.
Ya, listo. Ya. Entonces aquí, Mr. Juan, lo que nos dice es, revisar, respetar los gustos de las personas. Claro, ¿no es cierto? Entonces, siempre debemos respetar a quienes les gusta esta tradición. Se puede, claro, hay algunas personas que están de acuerdo con la tradición y está bien, ¿no es cierto? Porque, claro, el tema nos dice prohibición de las corridas de toros, o sea, eliminar totalmente, ¿cierto? No nos dice de pronto no matar al animal. Pero claro, ahí entran todas las opiniones, ¿no es cierto? Ahí entran todas las opiniones porque nos pueden decir, no, se hay que prohibir porque se está irrespetando la vida del animal. Y otras personas, ¿cierto? El contraargumento, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? El argumento puede decir no porque es una tradición, ¿cierto? Una tradición y hay que respetar las tradiciones. Y el contraargumento de pronto puede ser, ¿no es cierto? No, porque se esté respetando la vida de un animal y porque ahora las leyes han cambiado, y cosas por el estilo. ¿No es cierto? Entonces, bien, estamos aplicando esto, ¿no es cierto? Entonces, como de un tema van a salir opiniones, van a salir hechos, van a salir inferencias, argumentos y contraargumentos, ¿no? Entonces, aquí la inferencia la voy a hacer yo, ¿no es cierto? Entonces, la inferencia, me pareció interesante lo que acotaron los dos. Entonces, que la inferencia, recuerden que la inferencia es la conclusión, ¿no? Entonces, aquí la inferencia, la conclusión sería de que claro, prácticamente no se puede prohibir, ¿no? No se pueden prohibir las cosas. De pronto sí debería haber como un equilibrio, como nos decían, un balance de pronto de mantener la tradición, puede ser, ¿no? Mantener la tradición de las corridas, pero de pronto no llegar al extremo de sacrificar al animal. Podría ser, ¿no? Incluso como una solución. ¿Ya? Vamos a otro tema, ya de aquí mismo. Escojamos otro, ¿ya? Vamos con el primero, vamos por el último. Dice. Elevación a 20 años, la edad para poder sufragar, ¿no? Para poder votar. Por ejemplo, ahorita que vamos a escoger un alcalde, ¿no? Ustedes saben que actualmente la edad para votar es obligatoria desde los 18 para arriba, ¿no es cierto? Pero desde los 16 a los 18 es opcional, ya, es opcional. Y aquí el enunciado nos dice elevación a 20 años de edad para poder sufragar. O sea, que tienen que tener mínimo 20 años para poder votar, caso contrario, no. Entonces, esto, vamos escribiendo ya, Mr. Juan, ya, tu opinión. Y Mr. Alejandro, ¿qué opinamos sobre eso? Elevación a 20 años de edad para poder sufragar. Bueno, ahí, bueno, tal vez ya una persona de 20 años tiene un poquito más de conocimiento, ¿no? En cuanto a política o ver cómo eh, están las cosas en el país, como por ejemplo ahorita. Entonces, ya sabe pues por quién votar, por quién no votar, quién es bueno, quién no es bueno, gente oportunista o gente que ha venido, políticos que han venido haciendo cosas bien o mal. Entonces, de ahí de lo que es los 18 como que un poquito inmaduro, aunque hay personas que ya a los 18 también son maduros, ya razonan muy bien. O sea, hay parte y parte, pues, ¿no? Un cierto grupo de personas de esa edad con la de acá que son maduras e inmaduras y tienen pues ya un mejor conocimiento. Pero de ahí a la elevación de los 20 años, pienso que particularmente que, que no, que debería ser desde los 18. Y opcional de los 16 no pienso, porque ahí sí de verdad que ya es como muy inmadura la persona, bueno, los jóvenes. Entonces, como que no están, más bien a esa edad se dejan llevar por las familias, por los papás o porque mucha propaganda o porque le dieron alguna ayuda X según donde vivan. Entonces, es un voto ya no a conciencia, sino por emoción, por decirlo, ¿no? Ya, correcto. Ujú. Voy a leer ya, lo de Mr. Juan. Dice respetar, no es el anterior. Y así debería ser desde los 20, ajá, porque a esa edad tenemos conocimientos de la política, las necesidades, etcétera.
mientras los que tienen 16 a 18 no tienen los conocimientos necesarios para sufragar a conciencia. Ajá, correcto, no. Entonces voy a sacar ahí una inferencia, ya una como conclusión. Entonces sí, sí, ¿no es cierto? Creo que se ve, ¿no? Hay excepciones, creo yo. Hay excepciones de pronto de adolescentes con 16, 18 que ya tienen una conciencia clara, pero en general parecería que no, ¿no? Parecería que podría ser, ¿no? Desde los 20 años, por una parte, ¿no? Por otra parte, también está el derecho de la libertad y cuando ya se es mayor de edad, ya se tiene el derecho mucho más a la libertad, ¿no? Entonces, es como que generalmente sí, de pronto desde los 18 desde los 20 años ya se podría tener un poquito más de conciencia, ¿no? Podría ser, ¿no? De pronto que se analice eso luego, que se pueda votar desde los 20 años por lo que hablábamos de la conciencia. No todos, ¿no? No todos los adolescentes de pronto, pero sí, muchos a esa edad no tienen conciencia, como bien decían ustedes, se dejan llevar de pronto por familia o de pronto por alguna cuestión, no sé, de redes sociales, incluso como se está dando ahora, ¿no? Por eso no sé si han visto ahora, igual muchos de los candidatos lo que hacen es hacer TikToks y toda la cuestión, ¿no? Porque tratan de ganar los votos de los jóvenes por ahí, ¿no? Entonces, eso pasa. Pero claro, sí, de pronto lo de los 16 años como que no está funcionando, ¿no? Que es una ley, recordemos que está vigente, ¿cierto? Pero como que de pronto no está funcionando porque muchos no lo hacen, ¿no? Muchos no lo hacen y de pronto los que lo hacen sí es solo por una moda o algo así o por ser que se dejaron influenciar, ¿no es cierto? Bien, vamos con uno más de aquí, ¿ya? Uno más. Entonces, lo que vimos aquí, la teoría, esto de hechos, argumentos, contraargumentario y todo esto lo estamos viendo, estamos haciendo en la práctica, ¿ya? Que es mucho mejor. Es parte de la expresión, ¿no? Parte del lenguaje es expresar nuestras opiniones. Bien, vamos uno más. Este me parece interesante. Dice, cambio y actualización de la letra del himno nacional. Ojo, el himno nacional tiene de pronto hay algunas letras que algunas personas no les convence o dicen por historia, con las nuevas evidencias que hay y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces dice cambio y actualización de la letra del himno nacional. ¿Estaría usted de acuerdo o no? De pronto hay con algunas partes que usted diga, no, como que esa parte no, ya no tiene que ver, ya, o sea, no, o no, en realidad nunca tuvo un mayor significado, o puede decir sí, porque igual por cuestiones de tradiciones así, ya, entonces cambio y actualización de la letra del himno nacional, eso es lo que el tema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Igual, Mr. Juan, vamos escribiendo, ¿ya? Y Mr. Alejandro, su opinión, cambio y actualización de la letra del himno nacional. Bueno, en cuanto aquí el cambio y la actualización de la letra, no pienso que sería bueno, factible en nuestros tiempos, porque bueno, como en sí viene siendo ya una tradición, incluso ha habido pues sobre la letra que es muy hermosa a nivel mundial, que han dicho, o sea, incluso no tanto la letra, bueno, también la letra como la música, o sea, es algo que da orgullo cuando se entona en los partidos, en un acto solemne, ¿cómo se llama? En los desfiles. O sea, no pienso que sea bueno. Yo pienso que la gente, pues, si habría ese cambio, la gente saldría, pues, a protestar, pues, ¿no? Porque ya eso ah, ya se lo lleva uno en el corazón, desde que uno está en la escuela, colegio y todo eso. O sea, aparte de que si uno ve la letra, a veces uno la compara con todo respeto a otros países, pues no. La letra y la música son hermosas, son bellos. Entonces eso cuando uno la canta, pues uno le llega en el corazón. Entonces yo pienso que sería pues imposible cambiar eso. Y si lo intentaran, pues habría mucha crítica. Correcto. Ujú. Mr. Juan nos dice, yo creo que
depende, aunque por historia no debería ser cambiada, tan solo que haya un mejor. Ya. Ajá, entonces ahí como que no tenemos contraargumentos, ¿no? Como que coincidimos de que, claro, es algo ya histórico, ya sí, es una tradición, ¿no? Una tradición realmente fuerte, ¿no? Son años ya que se las viene cantando el himno, entonces como que no convendría hacer un cambio del himno nacional. Y claro, sí, no, sí sería más bien si hubiese esa intención, sí pasaría, pasarían manifestaciones, ¿no? Incluso podríamos pensar, ¿no? Manifestaciones o oposiciones en contra de eso, ¿no? Porque es algo tradicional, algo que tiene bastante, una fuerte tradición, una fuerte costumbre en realidad. Ya es como, no sé, querer cambiar el escudo, cosas por el estilo, o los colores de la bandera, así, algo que incluso tiene que ver ahí con el civismo y toda esta cuestión. Ujú. Bien, entonces interesante. Con eso acabamos esta partecita ya mismo acabamos. Entonces, sí, ya, entonces aquí tenemos lo que dijimos, hechos, ¿no es cierto? Hechos cuando tiene una argumentación, muchas cosas que dijimos sí tienen argumentos, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué tienen argumentos? Porque de pronto lo leímos en algún lado, porque de pronto vimos en la televisión. Entonces, de ahí vienen esos hechos, ¿no? Muchas cosas que ustedes dijeron son hechos, otras cosas son opiniones, ¿no es cierto? Que de pronto no tiene una sustentación, pero es lo que yo creo, ¿cierto? Inferencias, que es lo que yo hice, ¿no? Como dar una conclusión, ¿no? Deducciones. A partir de lo que ustedes dijeron, sacamos una conclusión, ¿ya? Hicimos esto. También utilizamos esta partecita de los argumentos, ¿no es cierto? Igual, tener una sustentación y los contraargumentos, ¿no es cierto? Porque ustedes de pronto decían, yo pienso esto, y la otra persona decía, no, yo creo esto, ¿ya? Entonces, claro, el contraargumento es, se me fue la palabra, refutarle, ¿no? Refutarle la información, ¿ya? Perfecto, ya. Entonces ahí tenemos esto. Hemos hecho práctico, ¿no? El ejercicio práctico. Ya. Ahora ya para ir terminando, entonces lo último que tenemos aquí son en literatura, bueno, en el lenguaje utilizamos mucho esto también. Parte de lo que ustedes utilizaron también esto es del parafraseo. Pues, ¿qué es el parafraseo? Dice, consiste en repetir con nuestras propias palabras la idea de otro, ¿ya? Eso hicimos también ahorita, ¿no es cierto? Ustedes parafrasearon, yo también parafraseé lo que ustedes dijeron, ¿ya? ¿Qué es parafrasear? Es como resumir, ¿ya? Repetir, pero utilizando mis propias palabras lo que otra persona dijo. Esto lo puedo hacer oral o lo puedo hacer escrito. De pronto yo leí y lo expreso de forma oral, ya con mis propias palabras. Eso es parafrasear, ¿ya? Eso es parafrasear. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, esta es una excelente estrategia para incrementar nuestra capacidad de comprensión. Claro, cuando yo parafraseo estoy desarrollando varias cosas. Primero, la memoria, ¿ya? Que se me quede en mi memoria. Y luego, la comprensión. Entonces, yo leo un texto, ¿no es cierto? Yo leo un texto y yo puedo parafrasear. Ya, entonces yo puedo parafrasear porque entendí y porque se me quedó en mi memoria. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, del parafraseo. Deme un segundo. Ya. Entonces, vamos a ver con un poco de literatura. Ya, entonces aquí también vamos a ver literatura ecuatoriana del siglo XIX. Ya, entonces, en la literatura, el parafraseo yo lo puedo ocupar en todo, ¿no? En textos, en poesías, en todo, ¿ya? Entonces, como vieron, el parafraseo me sirve para entender, ¿ya? Para comprender, ¿ya? Y también para memoria, ¿no? Todo está ahí, intrínseco. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos literatura del siglo XX. Uno de pronto de los más sobresalientes es José Joaquín de Olmedo en la literatura. Por ejemplo, aquí tenemos una tipo poesía, ¿no? La victoria de Junín, que dice el trueno horreando que en fragor revienta y sordo retumbado se dilata, y por la inflamada esfera al Dios anuncia que el cielo impera, y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre, que más feroz que nunca amenazaba a sangre y fuego eterna servidumbre, y el canto de victoria, que en unos ecos mil discurre, ensordeciendo el hondo valle y enriscada cumbre, proclaman a Bolívar en la tierra, árbitro de paz y de la guerra. ¿Ya?
Tenemos aquí un ejemplo. Esto es literatura, ¿no? Ya, vamos a hacer un ejemplo de este, ya, de este texto. Entonces aquí tenemos otra literatura del siglo XX, otro autor, es Dolores Ventimiglia de Galindo. Ya, yo voy a leer esto y ustedes me van a decir que entendieron. Entonces vamos a parafrasearlo con nuestras propias palabras, ya. Yo leo y ustedes parafrasean, ya. Entonces, por ejemplo, dice, Quejas, es un poema, ¿no? Que se llama Quejas, ¿no? Poesía de Dolores Ventimiglia de Galindo, ecuatoriano, ¿no? Esto es poesía ecuatoriana. Y amarle pude, al sol de la existencia, se abría apenas soñadora el alma, perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído, como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me regañará con su ficción. Y amarla pude, delirante, loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Bueno, esto está fácil, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso, Alejandro? Ya vamos a resumirle. Así, esto sería cortito, ¿no? ¿De qué habla el poema? Eh, como una persona, no sé, despechada tal vez, que ha Exacto. sufrido, bueno, Ujú. Exacto, sí nos habla de despecho, ¿no? De desilusión. Ya por eso el poema se titula Quejas, ¿no? Entonces, nos habla un poquito de desilusión, nos habla de que de pronto ya no puede vivir sin ella y cosas por el estilo, ¿no? ¿Ya? Déjenme ver. Ya, y aquí tenemos unos ejemplos más de literatura, ¿ya? Ahora, pero ya para terminar, para poder terminar, porque si no, no tiene como que mucho hay sentido de pronto tener otra, vamos a acabar con esto, ¿ya? Verán, entonces la tarea igual va a ser fácil. Igual espero subirla ahí hasta la tardecita. Entonces, en la tarea va a ser, déjenme revisar con ustedes la tarea de lengua. Un segundito ya. Ya, vamos a hacer este ejercicio del parafraseo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a colocar bueno, unos poemas, ¿ya? Ustedes van a poder escoger unos poemas, ¿ya? Del libro, ¿ya? Va a estar colgado el libro en la plataforma para que, el link para que puedan ahí descargarse y ustedes van a escoger uno de los poemas, ¿ya? Hay un montón de poemas, todo eso es poesía ecuatoriana, ¿ya? Entonces, poesía ecuatoriana. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a leer y van a parafrasear. Entonces, recuerden que era parafrasear, era decir lo que dice el texto, pero utilizando mis propias palabras, ¿ya? Eso es parafrasear, ¿ya? Entonces, déjenme les enseño. Entonces, va a estar colgado todo el material en la plataforma, ¿ya? Todo el material va a estar colgado en la plataforma y usted simplemente lo que van a hacer es escoger, no sé, se me pierde. Ustedes simplemente lo que van a hacer es escoger uno de los poemas y lo van a parafrasear, ¿ya? Y lo parafrasean. Entonces seleccionan el que más les guste a ustedes, ¿ya? El que más les guste y parafrasean, ¿no? Lógicamente primero hay que leer bien, leen bien el poema y luego de eso parafrasean, ¿ya? Entonces utilizando sus propias palabras, ¿ya? Porque recuerden que decía que cuando parafraseamos es porque entendimos no se proyecta aquí porque entendimos el texto, ¿ya? Entonces, cuando yo parafraseo, es porque tengo la capacidad, tuve la capacidad de que entendí. Entonces, en el libro de lengua que va a estar el link, ahí ustedes van a poder ver los poemas, ¿ya? Y ustedes escogen. O sea, aquí hay un montón de poemas. Ustedes escogen. De pronto.
Ahí les voy a indicar todo de qué página están los poemas y ustedes escogen uno de esos poemas y hacen un parafraseo, ¿ya? Y esa es la tarea. Fácil, ¿ya? De parafrasear, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, todo bien ahí. Ya, chévere. Entonces no se olviden cualquier duda o inquietud, igual me escriben, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Cualquier inquietud, me escriben nomás.